Voy a dar 11 diapositivas y en cada una de ellas hay un resumen de uno de los trabajos que salió el año pasado que consideré que fue importante desde el punto de vista de la novedad. Traigo el consenso de expertos de 2016 que habla del rol de las terapias que no tienen estatinas en los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica cardiovascular y se basó, por supuesto, en las guías de colesterol del año 2013 que tanta controversia han traído. Y les traigo, para recordarlo rápidamente y ver la aplicabilidad, los 4 grupos beneficiarios de estatinas que este consenso del año 13 dijo que fueron: el primer grupo, aquellas personas mayores de 21 años con enfermedad cardiovascular aterosclerótica; el segundo grupo, las personas mayores de 21 años con LDL mayores de 190; el tercer grupo, las personas que tienen entre 40 y 75 años sin enfermedad cardiovascular pero con diabetes mellitus o un LDL entre 70 y 189; y el cuarto grupo, las personas entre 40 y 75 sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica ni diabetes pero con un LDL entre 70 y 189 y un riesgo de 7,5%. Se agregaron a este consenso que les estoy presentando hoy por primera vez las informaciones de los estudios HPS Thrive, que evidentemente, recuerdan ustedes, no dio el efecto que se buscaba en la niacina con el tratamiento a estos pacientes que tenían hipercolesterolemia y alteraciones cardiovasculares. Y los estudios Improve-It, que dio un beneficio modesto cuando se utilizó la ezetimiba agregada a estatina, y todos los estudios que tienen que ver con anticuerpos monoclonales de los inhibidores del PCSK9 con resultados a corto plazo y de alto riesgo. La aplicabilidad de este consenso lo traje, es muy largo, pero traté de resumirlo en estas 6 líneas. En el grupo 2, el uso de no estatinas, si la máxima dosis de estatina no reduce al menos el 50% del LDL. El ezetimibe es la primera opción de medicamentos no estatina. Los secuestradores de ácidos biliares también están considerados, pero de segunda línea si la ezetimiba no es tolerada, pero no se debe utilizar si los triglicéridos tienen más de 300 miligramos por decilitro. Considerar alirocumab y evolocumab, que son los medicamentos que tienen más estudios actualmente como inhibidores del PCSK9, si las metas con estatina más ezetimiba todavía siguen en alto riesgo o tienen el paciente una hipercolesterolemia familiar. Y por último, los pacientes con hipercolesterolemia homocigota consideran por consenso que debe ser referido a un especialista en lípidos, ya tratado con estatinas y no estatinas tipo ezetimiba y secuestradores, para considerar el uso de lomitapide, mipomersen y aféresis de acuerdo al criterio del especialista en lípidos. Otro consenso que es no se requiere de ayuno para la determinación del perfil de lípidos, y esto es una cosa que se ha ido masticando desde hace mucho tiempo. En el año 2009 la Sociedad Danesa de Bioquímica Clínica recomendó el perfil de lípidos sin ayuno, y en el año 2013 la AHA y la Asociación Americana del Corazón recomendó que la muestra debería ser tomada en ayunas. Existe siempre la controversia, por un lado unos dicen una cosa, por otro lado dicen otra. El cálculo de LDL es similar si la persona ayuna o no, de acuerdo a los resultados, y los clínicos deberían considerar si el perfil de lípidos da una alteración con triglicéridos mayor de 5 milimoles, que es un equivalente a 440 miligramos por decilitro, en ese caso repetirlo en ayunas. La experiencia danesa que ellos manifiestan en este consenso indica que más de 5.000 personas que hicieron la evaluación sin ayunas, los triglicéridos medidos en el mismo individuo, en ayunas o no, tiene el mismo resultado incluso cuando hay niveles muy altos de triglicéridos o hay una presencia de diabetes mellitus. Las implicaciones prácticas de hacer el examen de perfil lipídico sin hacer ayunas es que permite determinar los lípidos en la mayoría de las situaciones en cualquier paciente, incluso en pacientes con síndromes coronarios agudos, en pacientes con niños o en los diabéticos por el riesgo de hipoglicemia, o en ancianos y en pacientes que tienen algún otro tipo de tratamiento que les podría perjudicar hacer ayunas. Otro estudio es el de las reducciones de los lípidos aterogénicos y de los eventos cardiovasculares mayores, que fue el análisis de los 10 estudios del sistema de investigación Odyssey que utiliza el aricumab y que lo hace contra el control, contra los placebos. El resultado fue un resultado adecuado.
por cada disminución de 39 miligramos de decilitro del LDL colesterol obtenido por el inhibidor de la proproteína convertida de sublisticina exina tipo 9, que es el PCSK9, son las iniciales del PCSK9, en adición a la terapia con estatina, produjo una reducción de los eventos cardiovasculares mayores de 24%. Sin embargo, a pesar de que un 24% es un número considerable y bueno, se esperaba que fuese más. De hecho, esta reducción se parece mucho al 22% obtenido con las estatinas, pero por supuesto estamos hablando de un grupo específico de personas que tienen una hipercolesterolemia muy severa y muchos de ellos son hipercolesterolemias familiares, homo o heterocigóticos. De manera que el resultado es adecuado y es bueno, aunque lo que se esperaba era mejor. El impacto de la función renal sobre los efectos de la disminución del LDL con los tratamientos con estatinas indican que la presencia de cada vez más disminución de la tasa de filtración glomerular, y aquí lo pongo en 4 grupos como lo puso el consenso, o el estudio, perdón, donde mayor de 60, en menos de 60, menos de 45 y menos de 30, o pacientes en diálisis, va disminuyendo la posibilidad de mejorar el pronóstico del paciente, y ustedes lo están viendo desde 22, pasando por 24, pasando a 15 hasta que es absolutamente inefectivo el tratamiento con estatinas, y se dice que por cada reducción de 1 milimol de LDL por estatinas hay una reducción del riesgo de revascularización coronaria del 25%, mientras la tasa de filtración glomerular esté por encima de 30 a 45. El 12% de la muerte vascular también disminuye, pero no afecta la mortalidad de origen renovascular. Y cuanto mayor sea la disminución del LDL, mayor será el beneficio, pero por supuesto en los pacientes que tienen insuficiencia renal, mucho mayor será también el riesgo de producir efectos colaterales como la miopatía. La variabilidad del LDL se ha asociado a peores resultados en las pruebas cognitivas. Y esto es un estudio de observación de los resultados del estudio PROSPER, que recuerdan ustedes fue publicado hace muchos años ya, con 4.428 pacientes, dirigido a la evaluación de ancianos entre 70 y 82 años de edad, con alto riesgo, que fueron aleatorizados a tratamiento con pravastatina versus placebo. Y se encontró que la variación en 2 años del LDL tenía una significación con la alteración que producía o que produce las pruebas de memoria, que fueron hechas de acuerdo a pruebas de atención selectiva, velocidad de proceso, recuerdo inmediato y tardío. Y se asoció una alta variabilidad a esas alteraciones de las pruebas cognitivas, pero también se asoció a una alteración de los resultados de la resonancia cerebral, que indicaron bajo flujo cerebral total y mayor hiperintensidad en la sustancia blanca, asociados a su vez a la presencia de una variabilidad importante entre consulta y consulta del LDL colesterol de cada uno de esos pacientes. Un estudio observacional que evidencia el aumento de sobrevida y la disminución de complicaciones de cirugía no cardíaca en pacientes en tratamiento con estatinas. Esto ha traído a lo largo de la literatura, desde que se ha hablado de ello, una controversia importante, sobre todo por los resultados de los estudios DICRIS 3 y 4, que fue un estudio holandés de evaluación mediante ecocardiografía para evaluar el riesgo cardiovascular mediante ecocardiografía de estrés, y los resultados no tuvieron la integridad que se pretende ante un estudio científico y fueron conflictivos. De acuerdo a esto, la posibilidad de que la prevención de complicaciones en cirugía no cardíaca quedó en entredicho. Pero en este estudio que estoy presentando ahorita, tienen 180.000 pacientes de cirugías neuroquirúrgicas, vasculares, generales, ortopédicas, torácicas, urológicas y de ORL. 96% fueron los hombres en edad promedio de 64 años, y la razón es porque fue un estudio del grupo de los veteranos, por eso que la mayoría son hombres. Al ingreso, el 38% de estos pacientes tenían tratamiento con estatina, y en su mayoría era simvastatina, no 81%, y a dosis moderadas, que alrededor del 60% la recibían de esa manera, es decir, alrededor de entre 10 y 20 miligramos de simvastatina. Y la mortalidad a 30 días con estatina versus no estatina fue significativa, con una disminución del 18% del riesgo relativo. Y un cálculo del NNT
para prevenir una complicación de 67, que no es un cálculo de NNT muy grande, pero tampoco es un cálculo de NNT despreciable, estamos en el valor intermedio. De manera que el paciente que recibe estatina, vale la pena que si se va a una cirugía electiva de próstata o de algún otro tipo de cirugía, se le mantenga la estatina porque va a tener cierto beneficio a su evolución, disminuyendo las complicaciones que pueda tener esa cirugía. La reducción del riesgo fue sumamente importante en pacientes mayores de 75 años o en pacientes que fueron diabéticos o eran diabéticos o en pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria o en pacientes que tenían cirugía no cardíaca de alto riesgo o en tratamiento con estatinas de nivel intensivo. Y los pacientes que suspendieron la estatina antes de la operación por el médico tuvieron una evolución peor. Así que vale la pena mantener el tratamiento con estatinas en estos pacientes. La relación entre estatinas y riesgo de enfermedad de Parkinson, según este metaanálisis que agrupó 11 estudios y 3.500.000 pacientes, indican definitivamente que el uso de estatinas disminuye el tiempo de aparición de la enfermedad de Parkinson en los pacientes. De manera que esto es un metaanálisis contundente para esta información. Y el HOPE-3, que fue probablemente uno de los estudios bandera de este año, uno de los estudios que más se ha comentado a lo largo del año, fue presentado y publicado en marzo de este año pasado, 16, y yo les traigo solamente los que tienen que ver con el tratamiento con estatinas. Recuerden que es un estudio de doble factorial, 2×2, de manera que comparaban los antihipertensivos con los hipolipemiantes, la combinación de los dos y el doble placebo para el cuarto grupo para ver los resultados. En este grupo de disminución de colesterol en personas con riesgo intermedio sin enfermedad cardiovascular, claramente ustedes pueden ver la separación entre la línea azul y la roja. La azul es de placebo en cada uno de los sitios donde tiene que ver con puntos finales primarios y secundarios, y ustedes ven que claramente están separadas las dos líneas y fueron significativos los resultados con el uso de rosuvastatina, que fue el medicamento que se utilizó para esta polipíldora. Y el otro grupo, que tiene que ver con el uso de estatinas, que nuevamente la rosuvastatina, fue el de la disminución de la presión arterial y del colesterol en personas sin enfermedad cardiovascular. Y ven ustedes que existen dos grupos de líneas, las que están agrupadas hacia arriba y las que están agrupadas hacia abajo. Y las que están agrupadas hacia abajo, que no se van a detallar fácilmente, tienen medicamentos incluido con rosuvastatina. Solamente dieron resultados positivos aquellos que tuvieron tratamiento con rosuvastatina, independientemente si tenían tratamiento antihipertensivo o no tuvieran tratamiento antihipertensivo. De manera que lo que ayudó desde el punto de vista de la significación de la evolución de los pacientes en sus puntos finales primarios marcados por este estudio, el HOPE-3, fue el uso de estatinas. La dislipidemia arteriogénica, ya lo mencionó Juan, fue un consenso que se hizo este año pasado y donde discutíamos el fenotipo lipídico caracterizado por las altas concentraciones de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que tienen a su vez valores séricos normales o levemente elevados de colesterol LDL, con una menor concentración plasmática del colesterol de alta densidad y un colesterol no HDL elevado, que está representado por los remanentes de ciclomicrones y lipoproteínas de densidad muy baja o intermedia y sin remanentes. Esto está siendo o va a ser publicado en el International Journal of Cardiology, y este es un esquema de la génesis de la dislipidemia heterogénica que colocamos en este consenso y que vale la pena que cuando salga lo puedan revisar, porque modestia aparte, yo creo que quedó muy bien desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de la información que se debe tener sobre la dislipidemia heterogénica para Latinoamérica. Por último, este año el Crestor perdió la patente en abril y la FDA retiró la aprobación de las combinaciones de niazepam y ácido fenofíbrico y la de niacina y estatina, que en ese caso era la simvastatina, en abril también del 2016, por razones de las faltas de evidencia que tienen estos medicamentos en el uso del control de la enfermedad aterosclerótica. Muchas gracias.